Bien, en la temática que corresponde hoy es la de proyecto de grado eh, y específicamente el marco de referencia. El marco de referencia nos encierra o nos lleva a entender cuál es el entorno, cuál es el ambiente, cuál es lo que hay alrededor, que ha habido antes, cómo aterrizamos la idea de investigación o el tema de investigación a una realidad existente. Cuando definimos el problema, que es la pregunta problemática y lo que queremos dar respuesta o dar solución, ahí arrancamos, ¿no? Yo identifico un problema, lo quiero trabajar y arranco con eso. Entonces, ¿a dónde debo llegar? Debo llegar al resultado que me ofrecen los objetivos que planteo. Obviamente yo soy el que planteo los objetivos, pero el, el trabajo me debe llevar a eso. El camino que emprenda me debe llevar a eso. Entonces, cuando defino el inicio y defino el fin, el inicio como el problema y el fin como el objetivo, entonces debo de empezar un camino, como esa flecha que está en el centro. Ese camino me lo va a enmarcar, me lo va a determinar, si lo queremos hablar como, como en la agricultura, el surco donde voy a sembrar las semillas para que crezcan, me lo va a dar el marco referencial. Entonces, nos dice el autor que cuando tenemos una situación problemática definida, la temática y la pregunta problemática, lo lógico, lo normal, la mente, el cerebro, eh, lo primero que busca es entonces pues concentrarse en esa temática, no irse por las ramas, no irse a hablar de otras cosas, no concentrarse en cosas diferentes. Eh, si yo voy a hablar de las políticas de importación y exportación y dentro de mi marco de referencia estoy hablando de los hago referencia a los temas políticos que hay entre Colombia y los principales países con los que comercia, yo puedo hacer esa referencia, pero no me voy a poner a disertar sobre las eh, situaciones políticas del gobierno de los Estados Unidos el día de hoy, que están en un proceso de elecciones y que hay unos candidatos y que no sé qué. Y no me voy a extender por allá, aunque sea importante quién quede, aunque la política de que quede sea relevante hacia Colombia en el momento en que empiece a actuar nuevamente como presidente o como nuevo presidente. Eso es importante, pero no voy a desgastar mi espacio de trabajo en cosas con una profundidad que es relativamente ajena o lejana a lo que yo estoy haciendo. Obviamente sí será importante quien quede, pero como no ha quedado, pues ahora mismo entonces no debo gastar corriente en disertar si el uno o si el otro. Debo disertar o debo gastar corriente en cómo está hoy esas políticas, ¿va? Podría hablar de cómo podría cambiar, pero en una muy pequeña parte de eso. Entonces, tenemos claro y debemos tenerlo así, que una investigación generalmente parte del conocimiento disponible para así poder generar nuevos conocimientos frente a un problema. ¿Qué es el conocimiento disponible? Hombre, lo que ya otros han estudiado respecto a la temática, lo que se sabe respecto a la temática, pero no lo que se sabe porque me lo dijeron, porque es que a mí me contaron,
porque es que yo me acuerdo que mi abuela cuando yo estaba pequeño, eso es bueno, te da contexto a ti, pero necesitas dar un contexto científico o un contexto estudiado o un contexto validado. Ese contexto lo vas a dar a través de unas fuentes más perfeccionadas, si se puede decir de alguna manera, de unas fuentes tales como los documentos científicos escritos referentes a la temática. Entonces me dice el autor, información útil para no descubrir de nuevo que el agua moja. ¿Qué significa esto? Que si yo no hago un marco de referencia adecuado y no voy a las fuentes correctas y no estandarizo o sintetizo los conocimientos ya sabidos de la temática, quizás yo voy a cometer el error de empezar a creer que estoy descubriendo cosas que ya otros dijeron. Entonces, a eso se refiere el descubrir de nuevo que el agua moja. Pues ya se sabe que el agua moja porque alguien hizo un estudio de eso. ¿Quién lo hizo? Fulano. ¿Qué dijo? No, que el agua en sus partículas cuando impregna un, un cuerpo lo humedece y le tal y tal y tal. Ah, listo ya. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir aquí. Lo que pasa es que ya fulano descubrió que el agua mojaba porque en sus estudios hizo tal y tal experimento y demostró tal y tal cosa. Dice que por ello entonces la revisión del estado de desarrollo del conocimiento es uno de los primeros pasos indispensables en la formulación de un proyecto de investigación científica. Entonces vean que es muy relevante saber qué ha pasado respecto a la temática que yo estoy haciendo. ¿Qué ha pasado desde los primeros teóricos y qué ha pasado hasta las últimas investigaciones? Yo puedo hacer una recopilación de información a través del tiempo y eso es muy válido y es muy certero porque al lector le dejará claro desde el inicio de la teoría hasta las últimas actualizaciones que ha pasado con ese tema. Y entonces cuando aborde mi tema, ya el lector no va a tener dudas de si lo que yo estoy diciendo es nuevo o no es nuevo, porque yo mismo ya le estoy diciendo antes cuáles son los antecedentes que existen, cuáles son esas condiciones que ya se habían dado de esa temática. Entonces, en vez de dejar al aire la información, en el marco de referencia, yo lo que hago es que me la traigo toda la buena, la importante, la relevante y la dejo lista. Y entonces el que lee ya no me va a poder decir, pero ven acá y qué habrá pasado en tal cosa y qué habrá pasado en tal otra. No, aquí está todo, aquí está lo mejor, lo más importante, lo más grande, lo fundamental de mi temática. Ese marco de referencia de qué se compone. Se compone de unos elementos. Tenemos los antecedentes de la investigación, que son el estado del arte. Entonces, en el estado del arte, yo debo buscar todo lo que encuentre y saber quién habló y qué dijo de todo lo que ha pasado. Existe un marco histórico, como les comentaba, qué fue lo que dijeron los teóricos, cuál es el inicio, quién empezó a estudiar ese proceso, cómo se dieron las condiciones. Lo que pasa es que el gobierno de Colombia en el año 1980 puso una ley, y desde ahí se generaron entonces las autorizaciones de importaciones, Son marcos históricos. Hay un marco teórico, bases o fundamentos teóricos. Dependiendo de la temática que yo esté estudiando, habrá temáticas que necesitarán un marco o un fundamento teórico. Cuando yo estoy haciendo investigaciones que se refieren a temas con base científica, entonces yo tengo que hacer referencia a ese descubrimiento científico que dio paso a que yo pueda hoy realizar esa investigación. Es que en 1847 descubrieron la fórmula de la condensación del aire y entonces yo necesito
traer esa fórmula de condensación del aire, hacer una breve explicación de ella, porque yo acá estoy estudiando cómo la condensación del aire en Cartagena, en la zona de Mamonal, está haciendo que se enfermen las personas de pasacaballos que viven ahí por la contaminación que contiene el aire. Entonces yo tengo que irme a qué se estudió en el tema del aire, qué estudiaron los teóricos, cuáles son las bases teóricas que existen de qué pasa con las partículas en el aire y si caen o cuánto tiempo caen o cuál es el tiempo, cuál es la fórmula que se tiene. Eso lo tengo que poner ahí para que cuando yo empiece a hacer mi investigación esté hablando yo de que voy a utilizar la fórmula de Planck, que voy a utilizar la fórmula de Aristóteles, que voy a utilizar no sé qué cosa. Entonces ya eso está en el marco teórico y ya yo lo expliqué en el marco teórico. Y al lector nuevamente no le quedarán dudas de lo que yo estoy diciendo, porque ya yo se lo dije al inicio. Tenemos también el marco legal. Muchas condiciones de investigación se refieren a condiciones que están dadas por la legalidad, por leyes, por artículos, por sentencias, por normatividades, por códigos que aplican. Toda la conceptualización legal que esté aplicando a mi investigación y que yo considere que es importante para dejar bases claras al lector de lo que enmarca legalmente mi investigación, yo también lo debo colocar. Ay, profesor, qué hueso, qué mamera. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Un proceso, un trabajo de investigación. Y ahora ustedes se van a dar cuenta más adelante qué pasa con lo contrario a no hacer las cosas. Ya ahorita, hoy mismo, lo van a descubrir. Eh, Tenemos entonces el marco conceptual, que son la definición de términos básicos. Toda la terminología que yo considere que es pertinente a la temática que yo estoy investigando, deberé hacerla, eh, describirla, deberé describir en el proceso. Yo toda la conceptualización la tendré que explicar, porque yo no puedo pretender que el lector se las sepa todas. Yo no puedo decir, ah, bueno, pero es que como tú vas a leer mi trabajo, tú deberías saber de eso. No. Si el lector tiene una duda, si el lector tiene alguna discrepancia con un término, con una palabra específica, entonces yo podré hacer esa aclaración previamente desde el marco conceptual. Y entonces, si ustedes se están dando cuenta, todo el marco de referencia con sus elementos lo que hace es que yo me cure en salud respecto de lo que el lector se vaya formando como idea de mi trabajo de investigación. Cuando usted empieza a leer cualquier documento el que sea, usted se dará cuenta que en su mente usted está haciendo el análisis. Bueno, esto me parece correcto, esto está raro, esto, sí, claro, ya yo lo sabía, ve, esto no lo sabía, es nuevo, y este man de dónde habrá sacado esto. Uno mismo como lector, cada vez que lee un texto, que lee una información, uno hace juicios de valor. Si el escritor, si el autor del documento previamente me hizo todas las aclaraciones y las explicaciones necesarias a la información que rodea mi proyecto de investigación, entonces yo acá lo que voy a hacer, si ya yo leí lo primero, yo acá lo que voy a hacer es una validación de lo que leí. Ah, sí, ¿verdad? Que él dijo esto, ¿verdad que sí? Que Aristóteles, ¿verdad que sí, claro, está la fórmula. Y entonces, nuevamente, estoy asegurando que el lector no tenga opción para dudar de lo que yo estoy haciendo. Y también está el marco epistemológico. La epistemología será importante en absolutamente todas
las investigaciones. Todo este marco de referencia, por un lado, nos permite definir las variables. Si yo tenía mal mis variables o mis sujetos de investigación, acá luego del marco de referencia los voy a poder aclarar perfectamente. Yo los voy a poder definir o redefinir si los tenía mal. Recuerden que cuando ustedes arrancaron hace un tiempo, la temática era difusa, era nublada, no era fácil eh, conceptualizar en un título o en unos objetivos lo que yo quería hacer. Fueron leyendo, fueron analizando, fueron investigando, fueron profundizando y eso entonces les permitió configurar un título mucho más claro, mucho más objetivo y entonces configurar unos objetivos también mucho más claros y mucho más definidos que me lleven a la resolución de ese título o de la pregunta problemática. Entonces, el marco legal viene a ser, ese marco de referencia, perdón, viene a ser ese complemento que me da a mí como escritor, como autor, el conocimiento que me hacía falta, porque es que yo no me las sé todas, el conocimiento que me hacía falta para tener unas bases sólidas de la temática que estoy desarrollando y entonces poder a partir de esas bases sólidas asegurar que las variables que tenga sí sean y sean las pertinentes y sean las adecuadas. Y por otro lado, también entonces me facilitará este nuevo marco de referencia completo, me facilitará formular hipótesis o reformular hipótesis. Todo depende de cómo vaya llevando la investigación. Entonces me dice, cerrando abajo el cuadro, que esto me permite garantizar una relación probable. Relación probable entre qué? Entre las hipótesis que estoy teniendo y las variables que estoy evaluando. ¿Qué significa una relación probable? No es que sea probable que ocurra, una relación que se pueda probar, que yo pueda probar en mi documento que sí, que mis hipótesis, que mis objetivos, que mi título está acorde con las variables que estoy utilizando, incluso con la metodología que estoy utilizando. Porque incluso el tema metodológico, en el marco de referencia también voy a descubrir cómo otros llegaron al conocimiento que ya existe. Y yo puedo validar frente a mi proceso determinado si el proceso que yo estoy haciendo es el adecuado o si es mejor utilizar otros procesos que ya existieron. Eso no quiere decir que yo necesariamente me tenga que someter a la forma en que se hicieron otros estudios. Yo puedo hacer y utilizar metodologías diferentes. Está absolutamente claro que lo puedo hacer. ¿Qué debo tener consciente, hombre? ¿Cómo lo hicieron otros? Para yo acá, primero no ir a repetir lo mismo en el sentido de no ir a descubrir otra vez que el agua moja, o no utilizar los mismos enfoques, porque yo puedo abordar, recuerden, la temática desde otros enfoques. Entonces, no voy a repetir en el marco de referencia descubro si lo que yo quiero hacer ya otro lo hizo. Y si ya otro lo hizo y yo lo quiero hacer absolutamente igual, debo cambiar. Ya está hecho. Ah, lo que pasa es que otro lo hizo en Italia. Ah, bueno, entonces usted ahora lo va a hacer en Colombia. Ah, bueno, así sí. Ah, porque es que estudiaron las relaciones internacionales de los países con Italia. Ah, bueno, no, pero es que esto acá son las relaciones internacionales de los países con Colombia. Esto es otra cosa. ¿Ya? Hay, hay diferencias, hay formas de entender que una cosa es una cosa y que otra cosa es otra cosa. Si yo, y esto se da sobre todo en las ciencias puras. Si yo acá tomo el agua y la hiervo y la caliento y le echo algo, le echo, qué sé yo, alcohol a 0 grados y después le echo nitrógeno líquido y después le echo TNT para ver si eso explota o no explota. eh, Tengo que ver si eso alguien lo ha hecho y si se murió o no se murió en esa vuelta, además.
Son ciencias exactas que se usan en todas partes del mundo y en todas partes del mundo donde hagan lo mismo con agua, con alcohol, con glicerina, con, con nitrógeno y le echen TNT encima, va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. No, lo que pasa es que allá en Alemania no pasó lo mismo que pasó en Estados Unidos y tuvieron todo en las mismas condiciones. Difícil, seguramente no eran las mismas condiciones. Pero en los temas sociales, culturales, políticos, económicos, el entorno cambia generalmente siempre. Un estudio que hayan hecho en Venezuela, acá se podrá replicar porque es que el que se hizo en Venezuela no se hizo en Colombia. Entonces es diferente. Claro que el de Venezuela me sirve para obtener un marco de conocimiento que me diga cómo le fue a ellos allá, cómo lo hicieron, qué resultados obtuvieron y entonces de pronto yo acá pueda tener en cuenta toda esa información para de pronto orientar mejor mi investigación o si ellos allá tuvieron algún fallo, algún error y además lo tuvieron la decencia de manifestarlo, entonces yo acá tenerlo presente y no hacerlo, y situaciones similares a esas. ¿Qué son los antecedentes? Dentro del marco de referencia, los antecedentes son los resultados de otros trabajos de investigación o experiencias relacionadas con el problema de investigación abordado. Los antecedentes son lo que ya se hizo. Yo hoy voy a investigar sobre el efecto de la dolarización del mercado. Bueno, ¿dónde busco antecedentes de eso? Pues donde ya se haya hecho. Ah, la dolarización se hizo en Ecuador. Bueno, voy a ver qué pasó en Ecuador. Que la dolarización se hizo en tal parte. Investigo qué pasó allá en tal parte. Son antecedentes, son historia, son realidad, son irrefutables porque es que ya lo hicieron, ya existe, ya está claro, es una verdad sabida que se hizo un proceso de dolarización en un país X. Entonces yo ahí ya directo me remito a los resultados de ese proceso. Yo ahí no me voy a preocupar tanto de que bajo qué ley la hicieron o quién o por qué. Ahí voy a ver que listo, lo implementaron y qué pasó. No, sí, la economía cambió, la pobreza subió, bajó, el empleo subió, bajó, hubo un costo, el costo de cambiar los billetes, duró tanto tiempo, el costo de cambiar las monedas, la gente se adaptó bien, la gente se adaptó mal. ¿Qué pasó? Ya todo eso está. Ya todo eso está porque ese proceso específico de dolarización ya se había hecho en otras partes. Ah, que es que no se ha hecho en ninguna parte, que es primera vez que un país lo va a hacer. Hoy tenemos un lío, un tremendo lío. Inglaterra, el Reino Unido se está saliendo del Brexit, perdón, se está saliendo con el Brexit de la Unión Europea. Entonces, ayer el doctorísimo pelucado Boris Yeltsin, Boris Yeltsin no, Boris, el presidente de Inglaterra, dice, prepárense personas, prepárense empresas, que este Brexit va a ser una salida dura, no va a haber un acuerdo y vamos a quedar bajo la normatividad de comercio internacional. Miren ustedes la, el carácter tan importante, al mismo tiempo tan peligroso y al mismo tiempo tan trascendental de esta declaración. Fue una, fue una condición que llevan que ya 3 años quizás los ingleses, después de haber hecho el referendo y haber votado de manera muy superficial si se salían o no de la Unión Europea, votado que sí, y ahora están en el lío más grande que se han armado en su vida en los tiempos modernos.
porque llevan ya tanto tiempo desde esa votación y aún no se define la forma de salida. Tanto no se define que la salida va a ser abrupta, la salida va a ser sin mayores acuerdos, la salida va a ser horrible. ¿Dónde, perdón, dónde se había visto eso? ¿Dónde encontramos un país que se haya salido específicamente de la Unión Europea y qué le pasó después de eso? Creo que no hay. Creo que ese antecedente no existe. Obviamente debo hacer la búsqueda de países que se retiran de acuerdos comerciales y debo asegurarme que lo que a mí me parece y me parece que no existe sea verdad. Yo no voy a poner, por primera vez un país se sale de un acuerdo económico de una región. Espérate, ya averiguaste, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? De pronto hay países, por ejemplo, quizás, voy a poner un ejemplo, hay países que se han salido de la OPEP, qué sé yo, hay países que se habrán salido de la OTAN, Venezuela se salió de todo, entonces, podría ser, si no existe una referencia específica a la salida, en este caso, de un país de la Unión Europea, porque resulta que este es el primero, entonces yo podría quizás abordar como antecedentes los resultados de procesos no iguales, sino parecidos, similares o cercanos de países como por ejemplo Venezuela que se salió de la ya ni me acuerdo de de todos los tratados que se salió Venezuela, creo que se salió hasta de la OEA. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué consecuencias hubo? ¿Y cómo las podríamos extrapolar hacia nuestra investigación? Teniendo en cuenta que no es lo mismo, que no es la misma situación. Dice que los antecedentes del estudio informan acerca de la manera en que el problema ha sido tratado y los resultados obtenidos. Entonces, ¿cómo se trata la salida de un país de la Unión Europea? Mal, muy mal, porque, porque no hay acuerdo. Cuando no hay acuerdo, pues no podemos decir que fue tratado de una manera correcta. Si hubiera habido un acuerdo, entonces hoy pudiéramos decir, claro que sí, la salida de un país de la Unión Europea, en este caso Inglaterra o Reino Unido, estuvo enmarcado en un acuerdo que se llevó a cabo por las partes y definieron tal y tal y tal y tal y tal asegurando y beneficiándose que tal y tal y tal y tal y tal y tal. Hoy no, hoy no porque no hubo acuerdo, se salen a la brava. Y entonces los resultados obtenidos, pues estamos por verlos. Los resultados obtenidos de esa específica salida estamos por verlas, no los hemos visto todavía. Podríamos proyectarlos, podríamos suponerlos, podríamos esperarlos, pero eso en realidad dependerá absolutamente de la condición de salida y no de lo que a uno le parezca o uno crea. Uno quizás como estudioso del tema o como economista o como politólogo o como eh, especialista en derecho comercial, una persona podría hacer algunas proyecciones al respecto, pero ciertamente serán solo eso. Serán proyecciones porque hasta que entonces no exista, no ocurra, no pase el tiempo y no se verifique si eso funcionó o no funcionó o cómo se dio, entonces no podríamos tener la validación de esas proyecciones y hasta tanto eso pues seguirán siendo proyecciones. No uso la palabra especulaciones porque tiene un carácter negativo. La especulación es eh, de pronto hablar de lo que no se tiene total conocimiento o sin mucho fundamento. Una proyección, en cambio, viene de un antecedente o viene con un soporte o una armadura o un armazón base que le permita ser desarrollada. Yo proyecto
mis ventas el año que viene de acuerdo al 2019, porque las del 2020 se reventaron. Entonces yo no voy a proyectar mis ventas de acuerdo al 2020, sino al 2019, esperando que en el 2020, 21, que es el año que viene, ya yo no tenga pandemia, ¿verdad? Eso es una proyección. Eh, si yo empecé el negocio este año y empecé el negocio el 14 de febrero, de marzo, y arrancó con pandemia, mis ventas que hayan sido hoy estarán absolutamente permeadas por el proceso pandémico, hayan sido buenas o hayan sido malas. Y entonces proyectar el año que viene sin pandemia podría ser especulativo si mis ventas están directamente relacionadas con el tema de pandemia. Por ejemplo, si yo mis ventas las basé en una página web en la que vivo de hacer domicilios, de mandar todo a domicilio, todo a domicilio, todo a domicilio, porque a la gente le gusta mucho lo que yo vendo e iban a locales a comprarlo o a consumirlo, pero ahora no, entonces hago puro domicilio. Cuando se acabe la pandemia, hay que ver cuál va a ser el comportamiento de los consumidores. Si ya pueden salir y ya van otra vez a volver a sus hábitos normales, iba a decir a sus hábitos habituales, a sus hábitos normales, a su cotidianidad. El ser humano cuando no adquiere hábitos regresa a sus comportamientos habituales. Entonces de pronto cuando ya no haya pandemia y todos puedan salir libremente y esos locales donde se consumía o se compraba ese X producto ya estén otra vez activos, hay que ver cuál va a ser el comportamiento, si la gente va otra vez al hábito de salir a comprarlo o si la gente se va a quedar en cambio, o en diferencia, se habrá habituado, se habrá acomodado a obtenerlo a través del domicilio y eso dependerá de muchas cosas, ¿verdad? Pero es prácticamente imposible proyectar las ventas de este negocio a 2021 cuando lo que realmente solamente podré hacer sería algunas especulaciones porque no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. ¿Qué más me dice aquí? Los antecedentes responden a las siguientes preguntas. ¿Qué se sabe del tema? Ah, entonces del tema se sabe tal y tal y tal y tal y tal. Esos son antecedentes. ¿Qué estudios se han hecho en relación a él? Fulano estudió y dijo tal y tal y tal. Fulano y sutano estudiaron y dijeron tal y tal y tal. Y obtuvieron como resultado tal y tal y tal y tal. ¿Desde qué perspectiva o enfoque se han abordado? Ah, lo que pasa es que los acuerdos comerciales se han abordado desde el enfoque de cómo afecta el comercio local. Ok. Y acá en otra parte se abordaron desde el enfoque de cómo incentiva la competitividad de un país. El tema es el mismo del acuerdo comercial, pero la temática que se aborda es bien diferente, porque ya yo aquí no veo cómo me afectó a mi comercio local, sino cómo incentivó el desarrollo competitivo de la industria. Es diferente, es diferente. Dice que puede ser un problema relacionado y el mismo lugar, pero abordado desde un enfoque distinto, así como les acabo de dar el ejemplo. Un enfoque económico, un enfoque empresarial, un enfoque sociológico, puede haber muchas variables. Seguramente no se va a encontrar en estudios previos, no se van a encontrar cosas 100% iguales a lo que yo quiero hacer ahora o no se van a encontrar dos estudios 100% iguales de la misma temática. ¿Qué más podemos decir respecto de los antecedentes? Que pueden ser un problema relacionado, pero en un lugar distinto. Ah, entonces yo puedo ver como antecedentes el resultado para el comercio local de un acuerdo comercial en un país y puedo yo estar haciendo el estudio del resultado en el comercio local acá en otro país. Puedo hacer lo mismo en la región de la costa norte de Colombia y puede haber otro estudio que haya hecho el análisis en la región andina.
puede haber otro estudio que haya hecho el análisis en la región eh, pacífica. Y son diferentes, aunque hayan abordado la misma temática, porque el objeto de estudio no es el mismo. La región, la zona, el lugar, la geografía cambian. Hay otro que es el enfoque distinto, económico, empresarial o sociológico, como dice la imagen anterior. También puede ser un problema relacionado la misma metodología, voy a utilizar la misma metodología a emplear y el mismo lugar, misma metodología, mismo lugar y ustedes ya entienden, ah, pero eso es lo mismo, ojo, pero un periodo distinto de tiempo y eso también es muy válido. La, la forma en que eh, ocurrió un hecho en un periodo se puede estudiar y contrastar contra la forma que ocurrió el mismo hecho en otros periodos. Y es absolutamente válido. De hecho, es la básica de la estadística general del mundo. Todo se contrasta con lo que pasó en el mes del año pasado. Entonces los policías sacan pecho, aprovecharon que había pandemia y que la gente no podía salir, entonces salieron a decir, no es que en el mes de marzo hubo 80% menos homicidios que en el mes de marzo del año pasado. Oye, es que en el mes de marzo del año pasado sí podían salir y ahora no, entonces los bandidos están quietos, o más o menos quietos. Es comparativo de todas maneras. ¿Y por qué es válido lo que dicen los policías, aunque me parezca tonto? Porque es que no hay otra forma de compararlo, porque no tuvimos otro periodo de pandemia antes en la que se haya contado el nivel de homicidios en un lugar o en un sitio, porque fue hace 100 años la anterior, ¿verdad? Y no llegó a todo el mundo como se generalizó esta. Estuvo más en países de Europa y de Asia. Entonces, ahí sí y es lo que hace la estadística básica, comprueba, listo, ¿cómo nos fue en ventas en agosto? Bueno, ¿con qué lo comparo? Pues con agosto del año pasado. ¿Por qué? Porque es que en agosto se dan unas condiciones específicas generales del mercado que no se dan en octubre, o que no se dan en noviembre, o que no se dan en julio, o que no se dan en junio. Eh, hay una, hay una eh, Hay una relación con los meses del año bastante directa con eventos y acontecimientos que hacen que el nivel de consumo o de comercio o de crecimiento de la industria o del empleo cambie en esos meses. Entonces, por ejemplo, en todos los meses de diciembre el empleo se compone, a la gente le dan un poquito más de chamba, sobre todo en los niveles bajos, porque la gente trata de arrancar a vender todo lo que pueda vender. El comercio se activa mucho en diciembre porque la gente está esperando las primas y va a tener un ingreso adicional porque el corazón del hombre se relaja y se siente que al fin, bueno, ya pasamos este año, vamos a hacernos un gastico, vamos a echarnos unas vacaciones, vamos a darnos una cena especial, vamos a comprarnos regalos, vamos a invitar al uno, nos vamos a tomar unos tragos acá, vamos a hacer una comida acá y el nivel de gasto se dispara. Entonces, así como se dispara el nivel de gastos en diciembre por la condición específica que se llama fin de año y Navidad, o fiestas de Navidad y Año Nuevo, esa condición específica nada más ocurre en diciembre, no ocurre en octubre, nunca ocurre en octubre. Entonces yo tengo que comparar mis procesos de diciembre con los procesos de diciembre del año pasado y el año antepasado, y el año antepasado, y el año tras antepasado. Y es la forma de hacerlo. Con las investigaciones pasa igual. Yo puedo hacer comparaciones de tiempo de las mismas condiciones, de la misma problemática, del mismo sujeto, pero ahora comparados en unas nuevas temporalidad. A la universidad, por ejemplo, le exigen que haga control sobre qué está pasando con sus egresados, dónde están sus egresados, qué están haciendo, qué nivel económico obtienen, cuál es su empleabilidad, cuánto tiempo duraron antes de empezar a tener el primer trabajo.
todo eso se mide y eso da unas condiciones y unas características que van diciendo cuál es la pertinencia del estudio de la carrera como aporte a la sociedad. Entonces, eh, ¿cuáles son las carreras, por ejemplo? Y ahí vamos estandarizando y es de lo macro a lo menor. ¿Cuáles son las carreras que más empleabilidad tienen? Entonces, la medicina, la ingeniería, son las carreras que más empleabilidad tienen. La ingeniería en algunas de sus vertientes, no en todas. Y ahí entonces va bajando y se va viendo, y hay unas carreras que tienen una empleabilidad absolutamente baja porque de pronto en una región o en un país no tienen la salida que se quisiera que tuvieran. Eh, no sé, no quiero dar un ejemplo ahora al aire, pero para decir cualquier cosa, un paleontólogo, entonces salió una promoción de 10 paleontólogos, ¿en cuánto tiempo se ubican? ¿Dónde se ubican? ¿Cuál es el ramo de empleabilidad de los paleontólogos? ¿En qué tipo de empresas o qué tipo de trabajos pueden realizar? Entonces, bueno, ustedes dirán, ah, pero es que eso no es tan fácil, ¿verdad? Eso es como complicado. De pronto en las universidades que tienen estudios paleontológicos, de pronto en los museos paleontológicos, de pronto en una institución que se dedica a preservar el patrimonio histórico de un país. Bueno, ¿y esas cuántas habrá? Pues seguramente muy pocas, ¿verdad? Y de pronto no están en todas las ciudades de un país, sino que están en una sola ciudad, quizás en la capital. Es tantas variables que puede haber de eso, entonces yo debo ir pudiendo atraer la información acá a lo que corresponda a mi estudio o a mi objeto de investigación, dependiendo, en este caso específico, por los periodos de tiempo. ¿Por qué le ponía el tema de los egresados? Porque es que no son un grupo de egresados el que salió hace 4 años no está en las mismas condiciones que el grupo de egresados que salió el semestre pasado. Son condiciones diferentes. Entonces, es válido, pertinente que yo evalúe las condiciones de los egresados semestre a semestre y año a año. Entonces, los que salieron de primero hoy tendrán unas condiciones socioeconómicas absolutamente diferentes a los que salieron en la última graduación, en los que salieron hace un mes, los que se graduaron hace un mes en la universidad. Están en unas condiciones diferentes, aunque aparentemente cuando usted diga el rubro egresados, se sobreentienda que son los que ya dejaron de estudiar y tienen un diploma. Sí, ok, pero no es lo mismo el que salió ayer que el que salió hace 6 años o 4 años o 5 años. No, no están en las mismas condiciones. También dice que puede ser un problema relacionado a la misma metodología a emplear, pero en un lugar distinto. Ya ese ejemplo le hemos dado. Aplico el mismo estudio, pero en otra parte. Según las fuentes de los antecedentes, y las fuentes de los antecedentes es fundamental, dice que las posibles fuentes de los antecedentes de investigaciones pueden ser informes de investigaciones de actualidad. Entre más actuales, mejor. Y es que no es que el histórico no valga, es que si existen actuales, pues van a ser más pertinentes, van a estar más en las condiciones de hoy, de mi estudio. Y si hubo un estudio previo hace 20 años, esas condiciones van a estar bastante más alejadas de mi condición de estudio hoy. Difícilmente habrá sujetos de estudio que estén en las mismas condiciones de hace 20 años. Difícilmente. Muy difícilmente, ni la Tierra está en las mismas condiciones de hace 20 años, ni la temperatura, ni la calidad del agua, ni la calidad del aire, nada. Las radiaciones del Sol ahora están más fuertes que antes porque es que la capa de ozono cambió. Entonces, asimismo, acá en nuestra parte que nos concierne de comercio, de política, de internacional, de gestión, de logística, hace 20 años todo era diferente. No es que no me sirva aquel estudio, me sirve, siempre me va a servir como marco de referencia, ¿verdad?
pero me sirve más lo actual. Y lo uno no excluye a lo otro. A menos que haya muchísima información y entonces yo pueda escoger. Ah, bueno, entonces no, esta me parece más pertinente y esta porque se acercan más y además que son más recientes. Informes de investigaciones publicadas por organismos oficiales. Y estos son, para mi concepto, para mí los que más me gustan, porque es que estos son difícilmente refutables. Si usted dice que la OMS dijo una cosa, lo dijo, lo dijo, y eso tiene que ser palabra de Dios. Si usted dice que la eh, ONU dijo tal y cual cosa, nadie lo va a refutar. Si usted dice que ahora todo lo que está de moda de salud, que el Hopkins, el hospital que está haciendo la recopilación de los datos mundiales de la pandemia, dijo y dio un informe y dijo que eran X cantidad de fallecidos o X cantidad de recuperados o X cantidad de infectados. Lo dijo Hopkins. Nadie lo va a refutar. Y entonces enseguida acá están pensando, no, pero es que lo que pasa es que las cifras son unas y la realidad es otra. Sí, pero entre las cifras y la realidad valen las cifras. Ah, que en Colombia van 29.000 muertos. Yo les aseguro que son más de 50.000. Yo les aseguro que son más de 50.000. ¿Cómo lo demuestro? Y muchos me dirán, sí, profe, sí, sí, porque la gente se muere y no se sabe si era o no era de COVID, y seguramente si era de COVID porque el resultado no llegó, porque no se lo hicieron a tiempo, porque llegó después, que no sé qué. Eso lo sabemos. Pero ¿qué vale? Vale la cifra. ¿La cifra de quién? Del Ministerio de Salud de Colombia. Entonces, entonces se llama, la cifra oficial de fallecidos es tal, 28.889 ayer. Yo sé que son más de 50. ¿Cómo lo demuestro? Ah, bueno, si no tengo cómo demostrarlo, me atengo a las cifras de instituciones reconocidas. Otra fuente, artículos de investigación. Recuerden ustedes que un artículo de investigación no es una cosa que yo hago y ya, y publico. Un artículo de investigación es una cosa que yo hago, pero que previamente a la publicación ha sido validado por unos pares, por unos otros investigadores que han visto qué hice yo, cómo lo hice y cómo utilicé la metodología científica para llegar a un resultado. Cuando estos pares avalan eso sin peros, sin poner problemas al respecto o objeciones, entonces me validan ese artículo y ese artículo se convierte otra vez también en palabra de Dios. Y ese artículo, entonces, al ser publicado, sí es sujeto de que haya detractores o de que haya eh, quienes lo aprueben y de que algunos digan, no, lo que pasa es que ahí utilizaron una metodología y unas condiciones. Claro, si la dice, pues es válido. En la metodología y en las condiciones en que se usaron es válido. Los artículos de investigación, ¿dónde están? En las bases de datos, en las bases de datos especializadas. Es que yo leí un artículo de investigación en el Universal. Ojo, yo no puedo citar así. O me remito al artículo original y reviso desde allá y cito desde el artículo original, o mejor no lo hago, no voy a citar al Universal. No voy a citar, es que el Universal en la página 10, en el artículo tal, habla de que la Universidad de Caledonia hizo un estudio. No, busque el artículo de la Universidad de Caledonia mejor. Hay que ser más profesionales en eso. Libros, resultados de investigaciones, obviamente. Compilación de artículos referentes a una investigación. Resúmenes de investigaciones o abstracts que están en los artículos científicos al comienzo. Tesis de pregrado. Ahí, entonces aquí está donde el profesor me dijo al comienzo de la clase que nosotros íbamos a ver por qué una cosa y todavía Laura no ha dicho. Aquí está, mira. Tesis de pregrado, o sea, la que ustedes están haciendo. Revisión minuciosa. ¿Por qué sale eso ahí? Eso no lo puso el profesor Schneider.
¿Por qué sale eso ahí? Porque las tesis de pregrado no tienen buena fama, por eso. Porque el profesor Schneider tiene que estar buscando si ustedes citaron o no citaron, si hicieron copy-pega o si no hicieron copy-pega, si estructuraron bien o no la investigación. Porque las personas que estudian pregrado, que son los que se están formando como profesionales, como nuevos profesionales, apenas están, apenas están conociendo la profundidad de la investigación científica y apenas están generando conocimiento o validando conocimiento. Difícilmente una tesis de pregrado encuentra conocimiento nuevo para la sociedad. Generalmente lo que hace son validaciones de algo que ya se conocía o de un hecho. Entonces una tesis de maestría tendrá un grado mayor de complejidad y un nivel de generación de conocimiento mayor, y una tesis de doctorado tendrá un mayor, mucho mayor componente de nuevo conocimiento y mucho menor de validación de conocimientos previos. Pero esto se da porque el estudioso que va pasando del pregrado a la maestría y de la maestría al doctorado está ahí y pasando por una especialización, porque los especialistas también hacen sus tesis, ¿no? Entonces, en estos cuatro niveles de estudio en los cuales se generan investigaciones, artículos y diferentes trabajos concernientes a la temática de generar nuevo conocimiento, la complejidad se va aumentando y por lo mismo se va dando mucho mejor calidad de conocimiento. Entonces, jovencitos, sí, las tesis de pregrado están en paréntesis rojos porque necesitan ser revisadas minuciosamente. ¿Por qué? También por qué. Para algunas instituciones las tesis de pregrado son un requisito válido de graduación, pero aparte de ser un requisito de graduación, son una obligación de graduación. Si no haces tesis, no te gradúas en algunas instituciones. Entonces entra ahí una temática del ser humano de si hace las cosas bien o si las hace solamente para graduarse. Y eso también influye en la calidad de la investigación. Una cosa es que una tesis pase, que sea aprobada su anteproyecto, que se ha ejecutado el proceso y que se ha entregado, validado, refutado, revisado por unos asesores, expuesto por sus creadores y aprobada para hacer opción de título de grado. Eso es una cosa. De ahí a que la tesis sea un instrumento que aporte conocimiento a algo, es otra cosa. Mi consejo personal es que habiendo ustedes decidido hacer tesis, los que así lo decidieron, procuren en la posibilidad de sus recursos, de tiempo, de dinero, de investigación, hacer un documento que aporte, que sirva para algo, que sirva para algo. Recuerden la pertinencia. Eso que estoy investigando, ¿para qué sirve? ¿A quién le va a ayudar en algo? ¿A quién le va a servir para algo? ¿Qué nuevo conocimiento va a generar o qué grupo de nuevos conocimientos va a integrar, a ser parte ahora de? Qué bueno que esos trabajos de investigación suyos fueran ahora un nuevo referente para otros investigadores futuros y que a ustedes los citen, ¿por qué no? Lo que pasa es que los trabajos de Muscus y Osorio, pal y pal, en el 2020 y hablan, indican y tal y tal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que así debería ser. Así debería ser. El trabajo que usted haga debería ser absolutamente limpio de manera que sea tan bueno o tan bien hecho que usted sea ahora objeto de citación. Bacano, ¿verdad? ¿Dónde más encontramos fuentes de antecedentes? En los resúmenes de investigación, en los abstracts, en las tesis de grado, en la tesis de posgrado, maestría y doctorados.
Criterios para búsqueda de antecedentes. ¿Qué criterios voy a utilizar para buscar antecedentes? Los criterios son como las directrices que yo debo tener, ¿verdad? O la política que voy a manejar para hacer algo. A veces a la gente dice, ¿usted con qué criterio tomó esa decisión? O sea, ¿usted de dónde? ¿Cómo así? ¿Usted cómo llegó a esa decisión que, no, lo que pasa es que yo tengo claro que uno debe respetar la ley y tal, y debe hacer cumplir las normas? Ok, esos son los criterios excelentes. Dice que para comenzar la búsqueda de los antecedentes se pueden explorar trabajos de grado con mucho cuidado, ¿no? Muy minuciosos, que se encuentran en la biblioteca de la región, incluida la nuestra. También se puede acudir a algunas de las bases de datos con las que se cuenta en la universidad. Ustedes saben que tienen una biblioteca, que tienen una base de datos virtual para todo lo pertinente con el comercio y con lo internacional. Ustedes saben que está el Egicomes, que tiene actualización casi, no de un día para otro porque es mentira, pero la actualización del Egicomes es menor a 2 meses. ¿Eso qué significa? Que lo que está en Legiscomes fue actualizado al menos con datos del mes pasado o de hace 2 meses máximo. Obviamente que si la última ley fue hace un año, pues estará la última ley de hace un año, ¿no? Si no hay más, no hay más, ¿no? Pero los datos que se necesitan ir actualizando, como por ejemplo, en Legiscomes hay eh, pues todas estas partidas arancelarias. Ustedes manejan ese tema más que yo, saben que yo no soy negociador internacional, yo soy administrador industrial y no es mi fuerte el tema de partidas y de rubros y de Impo y Expo, no es mi fuerte. Pero por ejemplo, adivinen quién me dice ahí cuál fue el producto más importado en Colombia, en cantidad o en dinero este año. ¿A qué se les ocurriría? Me dice Juan David, Digo, ¿qué, profe? señor, ¿Qué digo? ¿Cuál es el producto que más he exportado? sí, no, ¿qué más ha importado Colombia este año? No, no sé, tocaría buscarlo. Ahorita no sé. Cuando vayas a salir, no puedes salir sin él. O sea que apenas vayas a salir ya lo encontraste. El tapabocas es el producto más importado en Colombia este año con, no me acuerdo el dato, creo que son 500 millones de dólares o 5 mil millones de dólares, una vaina loca, un número loquísimo en importación de tapabocas en Colombia este año. ¿Y dónde está el dato? Pues está en Legiscomes. ¿Dónde está Legiscomes? En la plataforma de la universidad. No tengo que ir a ninguna parte, no tengo que ir a ver si la Bartolomé Calvo todavía está abierta o ya no está abierta o le quitaron los libros o los libros están amarillos y viejos. Está ahí, el dato está ahí, tengo solamente que buscarlo. Entonces, con toda la temática que corresponde a la mayoría de sus investigaciones, la plataforma es pertinente para esto y les va a permitir la facilidad de la citación, les va a permitir la facilidad de la referenciación y, y van a poder avanzar más rápido. Entonces, enseguida, no solamente tendrán el dato de que la mascarilla es lo más importado, sino que del país donde más se importaron mascarillas fue de China y que entraron con la X cantidad de importadores y que el rubro promedio de importación fue de X cantidad de dinero o X cantidad de unidades. Está todo, está todo para caracterizar en este caso específico una, eh, una tendencia de importación a nivel nacional. Entonces, ¿a qué me sirve eso? Para soportar lo que yo estoy averiguando. Para eso son las bases de datos.
Dice que también la búsqueda y selección de información puede igualmente efectuarse recurriendo a la comunicación con colegas conocedores y ahí entonces ustedes ya tienen asignado a su asesor eh, y ese asesor los puede orientar mucho más rápido y mucho más fácil a que ustedes lleguen a las fuentes de información adecuadas o que hagan la orientación adecuada de la investigación. A la consulta de expertos de gran utilidad cuando se es un neófito en el tema, cuando uno no sabe mucho del tema y no es que lo tenga que saber, pues puede aprovechar si tiene cerca a una persona experta. Y entonces dice, y nos abre un paréntesis y nos dice, aunque tiene como limitante los posibles sesgos introducidos por los expertos consultados. ¿Qué son los sesgos? Ustedes ahí se han sentado cada sábado y se han sentado varios semestres allá en el salón a escucharme a mí, al profesor Luis Schneider. Y el profesor Luis Schneider le ha hablado de una cantidad de cosas y temáticas diferentes. El profesor Luis Schneider le ha hablado de esas temáticas y de esas condiciones de la manera más objetiva posible, pero nunca 100% objetivo. Siempre habrá un sesgo de mis creencias o de mis políticas o de mi manera de ver la vida o de mi experiencia o de lo que a mí me parece correcto o no me parece correcto. Esos son los sesgos. Los sesgos no son malos en sí, solamente que yo tengo que saber que si yo le pregunto por las políticas gubernamentales, si yo estoy haciendo una encuesta sobre los efectos de las normas del gobierno aplicadas en la pandemia y yo voy y entrevisto a un experto del tema y ese experto, y entiéndanlo claro, y ese experto es uribista, entendiendo que el presidente es del partido de Uribe, es posible que el experto diga que esas normas son las mejores, que son una maravilla, que son una cosa espectacular, que no se había visto tanta belleza. Es posible. Yo deberé entender que hay un sesgo político. Pero si hago lo contrario y me voy a un, a un especialista que apoye más eh, la izquierda o el socialismo, y entonces, o que sea del partido opositor al de gobierno, del partido que se llámese como se llame el opositor al gobierno, ¿qué me va a decir de las normas que aplica el gobierno? Que no sirven, que son una grosería, que no van a aplicar, que nos van a dejar hundidos en la miseria, que no sé qué, qué tal, qué tal. Así sea un experto, porque va a haber un sesgo. Yo tengo que saber, cuando me refiero a pedirle información a alguien, yo tengo que saber cuáles son las condiciones sociopolíticas, culturales de esa persona. Si esa persona tiene un sesgo, yo lo tengo que tener claro, no porque su respuesta no sea válida, sino porque yo no me puedo comer enterito esa respuesta y validarla como si fuera palabra de Dios, porque debo depurar ese sesgo. Y por eso entonces cuando los periodistas, por ejemplo, hacen debates o paneles, traen a una persona que está a favor de algo y traen a otra persona que está en contra de algo para hablar de ese algo. Entonces esta persona a favor va a defender a capa y espada esa vaina y van a gritarse y van a manotear la mesa y el otro por su lado va a decir y a atacar y a decir que no, que eso no sirve, que qué grosería, que no sé qué. ¿Para qué? Para que el que escucha se forme una eh, realidad en su cabeza de acuerdo a dos puntos de vista diferentes. Así que sería bueno si yo encuentro sesgos en entrevistas o encuentro sesgos en especialistas de un tema, pues que me vaya como a buscar al otro extremo, a otro especialista también del tema, pero que tenga una visión diferente. Eh, Nuevamente les pongo un ejemplo clínico. Hay médicos que aplican la medicina tal y cual se la enseñaron, y
y hay médicos también graduados de universidad y todo que prefieren la medicina no tradicional, la medicina naturalista o la medicina homeopática, no sé qué cosa, y son médicos, y son médicos. Y entonces póngase a averiguar sobre la medicina tradicional y póngase a averiguar sobre la medicina no tradicional para que vea usted que va a encontrar N escritos y N posiciones diferentes. Y son médicos. Y se supondría que el cuerpo humano es uno solo y se supondría que un remedio debería funcionar sí o no y que el otro debería ser aceptado sí o no. O sea, no debería haber medias tintas entre una cosa y la otra. Siempre la va a haber porque somos seres humanos, no importa en qué tipo de campo estemos hablando, no importa de qué tipo de campo estemos hablando. El señor que falleció, Hawking, que es una de las mayores lumbreras del siglo XX respecto a temas de astrofísica y del espacio y de la realidad y de la relatividad y de toda esta vaina, hombre, básicamente lo que habla son teorías. Son teorías que se hayan podido ir refutando o que se hayan podido ir avalando un poquito o un poquito más o un poquito menos, son teorías. Teorías que salen de la cabeza de un ser humano muy inteligente. Bueno, importante que ustedes puedan manejar una búsqueda en base de datos adecuada, correcta. Les tengo buenas y malas noticias, depende de cómo ustedes las tomen. Ojo que por eso va una noticia, ojo, despiértense. La mejor información no está en español. Las fuentes más grandes de información no están en español. Tendría que ser la temática muy nacional, muy de nuestra región o de nuestro país, para que haya más información local que externa. La mayoría de la investigación a nivel mundial se hace en el idioma inglés. Así entonces, usted deberá poder identificar palabras claves y esas palabras claves tienen una relevancia. Aquí dice que son necesarias para guiar la búsqueda en la base de datos y que para ello es importante tener claridad del tema objeto de investigación. Pregunta ahí, ¿qué me contesta? ¿Cómo se dice investigación en inglés? ¿Quiénes son los gringos del salón? Que deberían ser todos negociadores internacionales para graduarse. Señor Eider Monte, ¿cómo se dice investigación en inglés? Juliana, Me repite, profe, que se trabó. ¿quién se trabó? ¿El usuario? ¿Cómo se dice investigación en inglés? No es una pregunta de examen. ¿Qué dice Wendy? Profe, ya lo escribieron. ¿Qué escribieron ahí? Lo que pasa es que yo cuando tengo la presentación puesta el chat no me llega. Y en Chile se dice research. Entonces yo no puedo poner como palabra clave investigation, porque no es lo mismo. Profesor, pero ¿cómo es que investigación en inglés no sea investigation? Profesor, y hay un programa que se llama Investigation Discovery. Es research, no investigation. Entonces cuando yo utilizo las palabras clave y además tengo que poner las palabras claves en inglés y que son las que me van a permitir la búsqueda, yo tengo que tener claro en mi campo de acción
cuál es el léxico de esa palabra. Y entonces ahí ustedes se acordarán de la profesora Piedad, tanto que les dijo, tanto que les machucó, tanto que les no sé qué, porque hay un lenguaje técnico que yo debo conocer. Y sí, definitivamente sí, deberé utilizar búsquedas en varios idiomas para poder tener eh, la validez, la capacidad de sacar pecho, de decir que yo sí investigué todo el marco referencial que pude encontrar y no solamente que yo investigué en español porque eso es lo que medio hablo. No, no. Hoy incluso el portugués se está convirtiendo por la gran cantidad de la proliferación de investigaciones en portugués, obviamente de nuestro país suramericano más grande, se está convirtiendo también en una necesidad de utilizarlo. Entonces, yo no les puedo decir que aprendan francés, pero la investigación y las palabras clave también tienen que hacerse en inglés. Es necesario para validar una buena investigación. Y entonces debemos seleccionar una base de datos apropiada, porque es que no todas las bases de datos hablan de lo mismo, ni en todas las bases de datos voy a encontrar lo mismo. Hay bases de datos de medicina que yo ahí no voy a buscar nada de ingeniería. Y hay bases de datos de administración y de negocios que ahí no voy a buscar nada de biología marina. Yo tengo que saber en qué base de datos están mis informaciones relevantes, lo que sea acorde a mi temática de investigación o a mi área de conocimiento. Entonces ahí tenemos Science Direct, Scopus, HESCO-Hubs, YesStore, Cielo. Ustedes encuentran una cantidad de artículos de Cielo ya en internet sin ni siquiera haber entrado a Cielo. Latin Index, Redalig, que es muy buena en temas socioculturales, Dialnet y, señores, bienvenidos al futuro, el señor Google Scholar, y ahí se comió una O, el señor Google Scholar es una base de datos buenísima, donde van a encontrar absolutamente todas las temáticas. Entonces, aparte de las bases de datos pagas que tiene la universidad, ustedes pueden utilizar el Google Scholar. Yo se los recomiendo. Google tiene una pequeña característica y es que Google, al manejar y ser el rey y el dueño de toda la información del mundo a través de las redes sociales, de las redes de la red de búsqueda del buscador, Google le encuentra prácticamente lo que sea. Si está escrito, muy seguramente Google lo va a encontrar. Y, y hago un paréntesis. ¿Por qué el profesor Schneider se pone tan pesado y nos pasa diciendo que estamos copiando y pegando, pues, aparte del hecho de no citar? Hombre, porque el profesor Schneider, antes de ponerse a leer las 80 páginas que mandan, toma un párrafo, lo copia y lo pega en Google. Si está escrito, aparece. Si está en un PDF, aparece. Si está en una imagen, aparece. ¿Por qué les hago este comentario? Porque igual lo va a poder hacer un evaluador de una tesis. El evaluador de una tesis puede tener acceso a una plataforma de validación de contenido que lo que hacen es que escanean todo el artículo y le encuentran el porcentaje de semejanzas. El porcentaje de semejanzas debe estar por debajo del 25% o menos. El porcentaje de semejanzas evalúa lo escrito versus todo lo demás escrito alrededor del mundo. Y si encuentra párrafos, si encuentra frases, va sumando porcentaje, va sumando porcentaje. Si usted encuentra un porcentaje de semejanza del 50%, quiere decir que la mitad del trabajo es copiado y pegado. Así lo haya citado, así lo haya citado. Porque es que usted no puede hacer un trabajo a punta de citaciones. Es
muy bueno que todos los párrafos tengan citaciones, pero en algún momento usted tendrá que aportar su propio conocimiento o su propia construcción de conocimiento. Usted tendrá que hablar con sus propias palabras y generar documento nuevo. Entonces, yo puedo soportar 50.000 citaciones y copiarlas y pegarlas y entrecomillarlas y ponerles la letrica torcida pero si el 50% de mi trabajo se van citaciones, entonces ¿yo qué estoy haciendo? Me estoy como que pasando de piña, ¿no? Las citaciones son tan importantes así mismo como no deben ser el gran porcentaje del trabajo. El gran porcentaje del trabajo debe ser construcción propia. Y eso es parte de la necesidad que ustedes tienen ahora de hacer su trabajo. Lo pueden ahora llenar de todo lo que encuentran. Está bien. Pero de una vez citen y de una vez vayan viendo lo no pertinente y no lo pongan. No lo pongan porque es que no se trata de llenar hojas. No se trata de llenar hojas. No se engañen creyendo que llevan 80 hojas y que ya todo está listo porque no funciona así. Yo he visto tesis de 50 hojas, tesis laureadas, tesis meritorias de 50 hojas, con todo, marco conceptual, marco teórico, justificación, todo, todito, 50 hojas. No son las hojas, no son las hojas. ¿Qué más dice aquí? Mira esto. Evita utilizar páginas como Wikipedia, Rincón del Vago, monografía. No se les ocurra poner eso en la bibliografía. No significa que esto no sea verdadero o no sea válido. Podría significar para el lector que el autor del texto no hizo una búsqueda más profunda. Hay que aceptarlo, nos parezca o no, que la palabra Rincón del Vago es una palabra despectiva y se utilizaba básicamente para copiar tareas. Entonces, eh, yo no puedo estar remitiéndome a este tipo de fuentes de información que no son las más validadas. Siempre que yo tenga a la mano, y como es su caso, un Google Scholar o todas las fuentes de bases de datos de la universidad o el propio Legiscomer, hombre, pues remítanse a eso. Remítanse a eso si lo tienen ahí a un clic de distancia. Entonces, nuevamente aquí aparece el tema de búsqueda de base de datos por palabra clave. Yo debo tener claro las palabras clave de mi investigación, sea la que sea. Ya pues no me voy a poner a dar ejemplos para no demorarnos más en tanto la clase. Pero si usted no tiene claro las palabras clave, pues va a tener problemas. Si usted en vez de research va a poner investigation, le van a salir un montón de cosas diferentes, diferentísimas. Y usted va a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada, está pasando es que pusiste la palabra que no era. Y es importante intentar con diferentes palabras clave para así tener un mayor número de coincidencias. Selección de los documentos o de coincidencias que se relacionen con el tema objeto de investigación. Para ello es necesario realizar una búsqueda exhaustiva. Exhaustiva es exhaustiva, a conciencia profunda. Puede llegar a pasar que no todos los resultados arrojados sean pertinentes con su tema de investigación. De allí la necesidad de buscar con mucha paciencia. Y esto es de tiempo, y esto es de dedicación. Que es que no me da tiempo, que es que tengo tal y tal y cual y tal y cual. Échese una quemadita de pestañas, que eso no mata a nadie. Échese una dedicada, desconecte un ratico el celular o póngalo a cargar por allá lejos. Eh, Dese el tiempo de hacer una buena búsqueda de información. En cualquier base de datos usted pone una palabra clave y le van a aparecer 30.000, 80.000, 50.000, 200.000 referencias a esa palabra clave. Y es necesario entonces ver de esas tantas miles
cómo voy filtrando. Hay bases de datos que permiten filtrar por tiempo, por años, por relevancia, por pertinencia, por temática, por rama de la ciencia. Permiten hacer muchos filtros y yo ahí de una vez voy depurando, depurando, depurando y me voy quedando con los 2000, con los 3000, con los 5000 que sí hacen base de estudio referente a lo mío y ahí entonces puedo empezar a sacar una selección. Entonces, pues bueno, hay que hacerlo. Si no lo empiezas a hacer, pues no lo harás nunca, pero hay que hacerlo, es lo, lo necesario para decir que sí, que tenemos una buena búsqueda y un buen marco referencial, porque sí hicimos una búsqueda adecuada. Entonces, por eso, cuando hablábamos de las bibliografías, les decía que mínimo, 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 un trabajo de tesis debería tener unas 60, 80 bibliografías, mínimo. Y es que mínimo no es mucho, mínimo es lo mínimo aceptable. ¿Por qué? Porque después de que usted hace una búsqueda de marcos teóricos y referenciales y usted se refiere a una gran cantidad de estudios hechos o realizados en la temática, los 60 o los 80 van a ser poquitos, van a ser poquitos. En realidad van a ser poquitos, aunque a usted le parezca una cosa exagerada. En realidad van a ser pocos. Entonces termina diciendo almacenamiento de los resultados para su uso posterior. Bueno, usted va buscando y ¿qué hace con eso? Hay unos gestores de referencias bibliográficas como Sotelo, como ahora les doy los nombres de los otros, que los ayudan a almacenar referencias bibliográficas para usarlas posteriormente. Estos se pueden integrar a Word y pueden facilitar la realización de la bibliografía de las citaciones. No es tan fácil manejarlos, no es tan papayita, pero, pero si ustedes desean hacerlo, hay tutoriales para ello y pueden ir acercándose al manejo de estos ficheros bibliográficos que les van a permitir administrar de mejor manera la bibliografía, puesto que esta debe ser organizada. No puedo poner una bibliografía desordenada. Luego más adelantico echamos la mirada de qué significa esto. Aquí hay uno. Publish or perish, que significa algo así como publica o muere, publica o perece. Dice que es un programa que recupera y analiza las citas académicas. Utiliza Google Scholar y Microsoft Academic Search para obtener las citas de investigación de investigadores. Los resultados están disponibles en la pantalla y también se pueden guardar en una variedad de formatos de salida para una futura referencia o un análisis más detallado. Ahí está la página donde se puede entrar a Publish or Perish, que es harseed.com. POP, Publish or Perish. Y el más, yo no voy a decir que es más recomendado, el más utilizado actualmente con toda la facilidad de los metadatos y de la Big Data y todo este tema es Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas, es gratis y es un software, una aplicación que permite llevar el control de la bibliografía que yo estoy analizando o revisando y que me parece pertinente. De pronto yo puedo encontrar una bibliografía ahora, una bibliografía, pero puede que no la necesite usar ahora. ¿Dónde la pongo? ¿Será que abro un Word y empiezo a pegar cosas ahí? O, si quiero ser un poco más práctico, utilizo un gestor de referencias bibliográficas. Estos también tienen sus tutoriales, hay un montón de tutoriales en YouTube si lo quieren implementar, si lo quieren utilizar. Y yo no les voy a decir que es fácil, pero es muy útil cuando se maneja, cuando se aprende a manejar. ¿Para qué sirve? Para crear, para cargar y modificar bases de datos en formato BibTeX
y LaTeX, así como otros formatos de forma totalmente interactiva. Para que ustedes entiendan un poquito, yo puedo estar escribiendo algo, sé a quién estoy haciendo referencia, entonces hago la citación aquí, es Martínez del 1985, y allá abajo en la bibliografía, ¡pum!, me carga automáticamente Martínez del 85. Así, mágicamente. Es chévere, vale la pena. Dice que también permite sincronizar con nuestro procesador de textos, que es lo importante, y es el ejemplo que le acabo de dar, con Word o con OpenOffice. Ahí está la página mendeley.com. Tips para los marcos de referencia. Atención, wake up. Los antecedentes encontrados se deben organizar de una manera lógica, presentándolos agrupados, por ejemplo, de acuerdo a la universidad, a la institución o fuentes consultadas. Asimismo, se incluye respondiendo a un orden que puede ser del ámbito nacional al local, de lo macro a lo micro, de acuerdo al orden cronológico, en 1800, en 1900, en los 2000, y en orden de importancia con respecto al problema específico que se está investigando. O sea, se investigó la inmortalidad de cangrejos, después investigaron la inmortalidad de 10 tipos de cangrejos, después investigaron la inmortalidad de los cangrejos de la costa atlántica, después investigaron la inmortalidad del cangrejo de las playas de la Boquilla. Vamos bajando. Y entonces lo organizo de esa manera. Cada trabajo que sirve como antecedente puede distinguirse con una viñeta, una forma básica, o en prosa, forma avanzada, siguiendo algunos de los criterios señalados con anterioridad. Cada antecedente debe plantear de forma breve el objetivo, la metodología y los resultados. Aquí, importante. Voy a poner antecedentes que encontré, que busqué, que dijeron: objetivo, metodología y resultados. ¿Cuál era el objetivo de ellos? ¿Qué metodología utilizaron? ¿Qué resultados obtuvieron? Esa es la forma más esa es la forma más ordenada de traer a colación los resultados. Permítanme un segundo, por favor. Bien, aquí hay un ejemplo de antecedente. ¿Cómo se hace el antecedente? Tengo una citación, apellidos, apellido o apellidos, Nupia y Sánchez, Nupia O y Sánchez F, es el año, entre paréntesis. Entonces en el 2001, ya ahí enseguida entiendo que Nupia y Sánchez en el 2001 dijeron algo. ¿En qué lo dijeron? En algo que se llama eficiencia de los hospitales públicos de Bogotá. ¿Y dónde estaba eso? Esto estaba en la revista Desarrollo y Sociedad. Sí, ¿esa revista qué? Ah, esa revista es de la Universidad de los Andes. Oh, del CEDE. Oh. Entonces, ahí con esas dos líneas y un poquito más, el lector tiene absolutamente claro de dónde viene la información. Los autores, qué tema, en qué sitio y de dónde provienen. En este caso, que es una publicación hecha en una revista universitaria, pues nos centra y nos pone mucho más fácil que si fuera un artículo normal. Bien. Aquí hay tres colores, no es que ustedes lo van a poner en colores. Estos tres colores están así diseñados para que usted entienda y vea cuál era la estructura. Mira aquí que tenemos objetivo, metodología y resultados. Objetivo, metodología y resultados. Vamos a leer entonces en rojo los objetivos, luego la metodología en verde
y los resultados en azul. Dice, en este trabajo investigativo se aborda la eficiencia de los 31 hospitales públicos de Bogotá. ¿Qué estamos midiendo? Eficiencia de 31 hospitales, utilizando la información de producción e insumos de los hospitales en el 1999. ¿Cómo? Utilizando la información de producción e insumos en los hospitales en el 99. Dos frases y una comita más. Ahí está claro de qué se trata ese trabajo que estoy citando. Mediante el uso de técnicas DEA, ¿eso qué es? Entonces, entre paréntesis, Data Envelopment Analysis. De ellas se obtienen medidas de eficiencia. Esta es la metodología. De ellas se obtienen medidas de eficiencia, tanto técnicas como asignativas, usando funciones de producción multiproducto y uniproducto, respectivamente, con diferentes supuestos de rendimientos a escala. Los autores, para explicar sus determinantes, utilizan modelos de regresión lineal con técnicas de componentes principales. Ahí está diciendo qué fue lo que hicieron esos locos. Y de pronto ustedes no han entendido ni la mitad de esto, pero ahí está. Y el lector lo podrá analizar, entienda en mayor o menor medida lo que dice ahí. Pero ahí está. Con la inclusión de variables exógenas que recogen aspectos de la estructura de ingresos y gastos de los hospitales, la estructura de mercado, la estructura laboral, la demanda de servicios y la localización geográfica. Ahí está clarito. El que no entienda mucho de metodología, pues esto le sabe a cacho. El que entienda un poquito más de metodologías le habrá quedado muy bien explicado. Yo no voy a decir que claro, pero habrá quedado muy bien explicado y eso es lo importante. Ya usted no responde por la calidad del lector, usted responde por la calidad de la información. En azul, entonces aquí que viene, los resultados. Los resultados de la investigación sugieren que aproximadamente la mitad de los hospitales del distrito poseen ineficiencias de tipo técnico y la gran mayoría afronta ineficiencias de tipo asignativo. Según el estudio, las causas de tal situación se encuentran en la estructura sindical, de contratación y de subsidios a la oferta. Fuera. Ya. Ahí está un ejemplo de antecedente que ustedes lo van a tener en su presentación. Pues obviamente se habrán dado cuenta que para yo hacer una citación de un antecedente debo haber leído qué hicieron aquellos, de qué hablaron, cómo lo hicieron y cuál fue su resultado. ¿Cuál es el consejo que yo les doy? Pues no se van a leer cada artículo que pueda parecer relevante en sus 50, en sus 20 o en sus 30 páginas. Primero usted va y mira el abstract. Usted va y mira el abstract, el resumen, y mira si eso es concerniente a lo que usted está buscando o no. Si no es concerniente, pues obviamente lo desecha y continúa con otro. Y si es concerniente, entonces ya puede desde el abstract darse una gran panorama de lo que hay en el estudio, mira la metodología para poderla describir y después mira los resultados. De pronto no hay que leerlo todo, no se trata de leerlo todo, pero básicamente la metodología y los resultados es lo que más importa en un estudio científico. Al fin y al cabo lo que queremos y lo que estamos buscando son los resultados y saber de dónde vinieron. Bien, pasamos al marco teórico. Ay, profesor. Ajá. Pasamos al marco teórico. Estamos hablando del marco conceptual, de los antecedentes, marco de referencias. ¿Para qué sirve el marco teórico? Nos amplía la descripción del problema, integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Es necesario utilizar el marco teórico y hacerlo bien hechecito. El marco teórico es la teoría del problema, por
por lo tanto conviene relacionar el marco teórico con el problema y no con la problemática de donde éste surge. Ojo con esto, y aquí hay un buen tip. Relacionar el marco teórico con el problema y no con la problemática de donde éste surge. Para estar enfocado en la misma línea. Conocidas las distintas circunstancias que rodean un problema, así como sus elementos constitutivos y la forma en la cual se interrelacionan, el investigador puede determinar las diversas alternativas dentro de las cuales es posible encontrarle una explicación. Entonces, ¿para qué me sirve el marco teórico? Para ver por dónde me voy a meter yo, porque es que puede haber muchas teorías o mucho conocimiento al respecto, pero no significa eso que todas me van a servir. Me va a servir la que yo considere más adecuada. Para eso podré tener que sustentarla en algún momento. ¿Cómo la sustento? Hombre, sí, lo que pasa es que yo digo, claro, porque es que yo revisé, había 50 teorías, pero me pareció más pertinente esta por esto y esto, y por eso me voy por ahí. O la metodología, o la forma en que voy a evaluar el proceso, o el instrumento que voy a hacer. ¿Qué funciones tiene el marco teórico? Delimita el área de la investigación. Es decir, selecciona hechos conectados entre sí mediante una teoría que da respuesta al problema formulado. Sugiere guías de investigación. En la elaboración del marco teórico pueden verse nuevas alternativas de enfoque que no conocíamos para tratar el problema. Puede cuestionarse el problema. El marco teórico como guía de investigación tiene la relación con la delimitación del problema. Compendia conocimientos existentes en el área que se va a investigar. ¿Qué es un compendio? Una junta, una unión, una aglomeración. Sirve de corriente principal en la cual va a aparecer la confirmación de las investigaciones. ¿Para qué más? ¿Qué otra función tiene el marco teórico? Expresar proposiciones teóricas generales. Y esto es lo que valida la base de las investigaciones. Hombre, de acuerdo a estudios realizados por fulano de tal en tal año, dice, tal, y ahí arranco. Con eso arranco para poder soportar hasta donde llegué, porque por acá llegué a donde llegué. Postulados, marcos de referencia, los que van a servir como base para formular hipótesis, operacionalizar variables y procedimientos a seguir. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve el marco teórico? Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Por eso hay que leer los otros. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, cómo lo llevaron otros. Entonces ya yo tengo una guía para llevarlo. En efecto, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación en relación a qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, métodos de muestreo, en qué lugares se han llevado a cabo, geografía, condiciones sociales, económicas, qué diseños se han utilizado, la metodología propia de la investigación. Ampliar el horizonte de estudio y guiar al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. ¿Para qué más sirve? Conduce el establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados. Es un punto de referencia. Para la construcción del marco teórico se recomienda confiar, en la medida de lo posible, en artículos de revistas científicas, que son evaluados críticamente por editores y jueces expertos antes de ser publicados. Y a esto me refiero yo, en dónde está la validez de la información, en que esto no es publicado y ya, esto viene de una revisión y una validación. Por eso es importante referirnos a ellos.
¿Cómo deberíamos construir el marco teórico? Hablemos de la teoría. Conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que prestan o presentan una visión sistemática de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir fenómenos. Eso es la teoría, no la voy a leer otra vez. ¿Cuáles son las funciones de una teoría? Explicar, decir por qué, cómo y o cuándo ocurre un fenómeno. Sistematizar, ordenar el conocimiento sobre un fenómeno o una realidad. Hacer inferencias a futuro, predecir sobre el comportamiento de un futuro. Y en sí, la función de la teoría es incrementar el conocimiento sobre un fenómeno. ¿Cuál es la teoría que se conoce respecto de algo? Ese es el conocimiento que se tiene respecto a algo. ¿Cuál es la utilidad de la teoría? Describir, explicar y predecir el fenómeno, contexto, evento o hecho al que se refiere. Organizar el conocimiento y orientar la investigación. Nada más ni nada menos. Aportes que hace el marco teórico. Antes de recolectar los datos nos ayuda a aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación. Nos ayuda a conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema específico o problemas relacionados. Nos ayuda a saber qué respuesta existe actualmente para las preguntas de investigación, porque eso es importante. Yo hago una pregunta problemática y que tal que ya otros se la hayan hecho. ¿Cómo sabemos eso? Pues tenemos que ir a buscar y si la encontramos, ¿qué respuesta dieron? ¿Qué tal que ya yo encuentre que alguien hizo la tarea? Grave, que me complica, ¿verdad? Pero ¿qué tal que haga la tarea y no sepa que alguien ya la hizo? Peor todavía. ¿Qué tal que un evaluador diga, oiga, pero eso que ustedes hicieron lo hizo fulano en el 2015 y no lo veo referenciado en su estudio? Grave también, puede pasar. También nos ayuda a identificar variables que requieran ser medidas y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas, cuáles y cómo. Decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesitamos y dónde obtenerlos. Resolver cómo pueden analizarse los datos, refinar el planteamiento y sugerir hipótesis y justificar la importancia del estudio. Para todo eso nos sirve o nos ayuda el marco teórico. Después de recolectar los datos, nos sirve para explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y los conocimientos existentes, para hacer un comparativo. Nos sirve para analizar formas de cómo podemos interpretar los datos, para ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro de conocimientos existentes, para construir teorías y explicaciones. Estamos aportando conocimiento. Y para desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Puede que la investigación haga un giro, un torno, un cambio, porque hemos descubierto, gracias al aporte del marco teórico, que lo que yo quería investigar ya se hizo y ahora puedo investigar desde otro punto de vista o desde otro enfoque o desde otra línea de investigación. ¿Qué, ¿Qué preguntas nos deberíamos hacer respecto al marco teórico y su aporte? ¿La referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿La referencia que quiero hacer se relaciona con mi problema de investigación? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que desarrolle más rápido y profundamente mi estudio? Esto se refiere a las referencias que yo quisiera ingresar al marco teórico. Voy a ingresar una referencia, conteste estas preguntas. ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? Aquella referencia. Psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, económica, comunicativa, administrativa. ¿Desde cuál? Y está acorde con lo que yo estoy haciendo. Tips para el aporte del marco teórico. Cercanía o similitud a nuestro planteamiento. Lo que vamos a colocar
que valga la pena. Yo les digo que les van a salir 30.000 o 50.000 acepciones con una palabra clave, pero ¿cuáles son las que valen la pena? Yo primero tengo que hacer el filtro. Fecha de publicación o difusión. Son viejas, son nuevas, son recientes. Entre más recientes, mejor. Que implique investigación empírica, recolección y análisis de datos, y rigor y calidad del estudio, cuantitativo, cualitativo, mixto. Más tips para el aporte al marco teórico. Centrarse en el tema de investigación sin divagar, no ponernos a gastar palabras y hojas en cosas que ya nos están apartando de la temática. Vincular lógica y coherentemente los conceptos provenientes de estudios anteriores. Lógica y coherentemente. Tratar en profundidad solo lo relacionado con el tema. Dedicarme a hablar del tema. Las ideas deben enlazarse o ligarse una a otra de forma apropiada. Y aquí hay mucho tema de contextualizar, de utilizar bien el idioma, el léxico. Yo a muchos les hago esta recomendación y se las voy a seguir haciendo porque pues, es mi deber hacerlo. Cuando uno empieza a escribir tiene que ser coherente con lo que escribe. Los párrafos que hace deben poder entenderse, deben estar interconectados, deben utilizarse los conectores adecuados, debe escribirse en tercera persona, deben utilizarse todas las reglas, no solo de las normas APAS, sino también del léxico español, del léxico del castellano. Yo, entre más enredado escriba y entre peor use las palabras, voy a generar unas distracciones en el lector que el lector va a terminar por abortar la lectura o por poner en entredicho la validez del documento. ¿Qué les quiero decir? Y ojalá que no se sientan ofendidos, sino retados a hacer las cosas con mucha más atención. Si usted escribe mal, si usted se come las heces, si usted omite los artículos, si usted utiliza los artículos de manera incorrecta, si usted tiene un léxico pobre o hace duplicación de palabras o dice lo mismo de una manera y después dice lo mismo de otra manera y entre comillas está escribiendo es carreta, el lector se va a dar cuenta y eso deslegitima el documento. El lector va a decir, vea usted, mira lo que está escribiendo este aquí. Por lo mismo que yo los califico mal cuando encuentro copia y pega, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la mala calificación? Significa que usted está haciendo una revisión documental muy descuidada. Cada palabra que usted ponga tiene que ser leída y releída. Si es el lector el que encuentra los errores de ortografía, las palabras que hacen falta, la incoherencia del texto, y además el lector es el profesor y le tiene que decir, revisen el texto, revisen el idioma, revisen la ortografía, revisen la escritura. Oiga, es que eso lo tienen que hacer ustedes. Yo ni siquiera debería tener que decírselo. Y es que ya ustedes en unos meses tienen un cartón que dice que son profesionales. La universidad no es la que los va a enseñar ni a leer ni a escribir. Eso viene desde la formación inicial del ser. Acá, máximo, lo que podemos hacer es alertarlo y decirle, hey, mira, 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 ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Pero si usted no es un lector asiduo o si usted no ejercita esas neuronas en las cuales el idioma es importante, pues se le va a dificultar más el proceso. Yo tengo perfectamente claro que ustedes son nativos tecnológicos y que el idioma ahí se ha visto fuertemente afectado y golpeado por el avance tecnológico, pero jóvenes, el idioma sigue siendo el idioma, las reglas gramaticales siguen siendo las reglas gramaticales, los nombres se siguen escribiendo con mayúsculas, si ustedes no lo hagan, la ortografía sigue siendo la ortografía
y la lectura sigue siendo la lectura. A nivel profesional, su escritura y su capacidad de lectura también debería ya tener un nivel profesional. Y esto se los hago con un llamado con mucho cariño, para que mejoren su atención respecto a esto. Que no es de un día para otro, no es de un día para otro. Que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Profesionales en la vida laboral con mala verbalización, con malas maneras de comunicación, con poca inteligencia literaria, utilización mal de las palabras. Oiga, usted manda mal un correo y eso le va a costar plata. Usted escribe mal un documento y le va a costar plata. Usted se refiere mal hacia un cliente y le va a costar plata. Entonces el tema del idioma no es por molestar. Mande mal un mensaje y me cuenta qué le pasa. Mándelo mal. Póngale la tilde donde no es, cómase la coma, o ponga la coma donde no es, o no le ponga el punto y siga la frase. Ya ustedes han visto cientos de memes que manejan esta temática. Memes que dicen pran, 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 una bobada y después dicen, pero ¿por qué no leíste la coma? El miércoles, ¿verdad que había una coma? O que una frase totalmente cambia por una coma o por un punto o por una tilde. Jóvenes, esto es vida, la vida es así y yo les digo que les va a costar plata porque yo se los puedo decir por experiencia. La temática de la escritura y del habla es fundamental en la comunicación humana, a todos los niveles. Termina diciendo que un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, como ya les había dicho, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Ya, eso, ay, suena bonito, sí, suena bonito, obviamente es un trabajo mancomunado, por eso ustedes no son dos ni son uno en el trabajo, ustedes son varios y entonces se pueden repartir esa carga, la pueden aprovechar de mejor manera. Obviamente esto vendrá de la mano del compromiso de cada uno, de la forma en que cada uno aborda la importancia de un tema, de un trabajo de grado, y esto igual vale absolutamente pertinente para los que están haciendo artículos científicos, absolutamente. Nos dice que un concepto es una abstracción obtenida de la realidad y que por tanto su finalidad es simplificar resultados o es simplificar resumiendo una serie de observaciones que se pueden clasificar bajo un mismo nombre. Eso es un concepto. El problema que nos lleva a la definición de conceptos es que muchos de los términos que se utilizan en las ciencias son tomados del lenguaje vulgar y generalmente el investigador los utiliza en otro sentido, y aquí viene el tema de utilizar las palabras adecuadas. También ocurre que un mismo concepto puede tener un significado distinto, y esto ya ni siquiera va a lo vulgar, sino que en el español las palabras se utilizan para diferentes cosas. En el inglés no tanto, pero en el español sí. Entonces, de acuerdo al campo académico del tema de investigación, aquí está el ejemplo, se pueden utilizar de manera diferente. Aquí dice, definición de concepto de demanda. ¿Qué es la demanda? Entonces ustedes todos dirán, no, la demanda se da en función de la oferta y tal, enseguida. Pero si estuviéramos hablando de abogados, se va para el abogado, oye, abogado, ¿qué es una demanda? No, la demanda es cuando un pretendiente de un beneficio reclama, hace una reclamación. La palabra es exactamente igual, no cambia ni con puntos, ni con comas, ni con peros, ni con nada. Se escribe igual la demanda, pero para nosotros es una cosa y para los abogados es otra cosa. Así de sencillo. Los conceptos entonces del marco conceptual deben ser definidos mediante significado general que se intenta dar al término. Entonces, si yo estoy hablando de demanda,
de productos acá en mi investigación y utilizo en el marco conceptual de la demanda, yo no voy a poner la acepción de derecho, yo pongo la acepción de economía. Ah, es que yo encontré así en el diccionario. Sí, papi, pero ubícate. O sea, estás hablando de la demanda de bienes y servicios, pues define esa. No definas la demanda de los procesos legales. Nada más es prestar atención a lo que se está haciendo. Dice, debe ser citado al autor del cual se desprende el concepto. ¿De dónde saqué eso? Que lo saqué de la Real Lengua, de la Real Academia de la Lengua Española. Pues ponga que lo saco de la RAE. Póngalo. Ay, pero eso es obvio. No, nada es obvio. Nada que no esté escrito es obvio. Y a las operaciones por las cuales serán representadas en el estudio, en caso de que sean temas de operacionalización. La definición conceptual es necesaria para unir el estudio a la teoría. Por su parte, las definiciones operacionales son esenciales para poder llevar a cabo cualquier investigación, ya que los datos deben ser recogidos en términos de hechos observados. Criterios para la construcción del marco conceptual. Ya estamos, esta es la última para terminar. Criterios para la construcción del marco conceptual. Identificar y definir tantos conceptos como se requieran. Ay, profe, son muchos. Hágalo. Hágalo. Evítese problemas. Evítese malos entendidos, malas interpretaciones. Tener en cuenta no solo los utilizados en la elaboración del proyecto, sino también en el informe final. Durante el avance del proyecto pueden volver a este punto cuantas veces lo requieran. Si hay que meter más y más, meta más, no importa, mejor. Cada concepto debe ser definido de acuerdo a su significado dentro de la investigación. Para ello no solo se recomienda, sino que debería ser imperativo asumir los conceptos del autor o autores utilizados en el marco teórico. Los conceptos deben ser organizados en orden alfabético, como si fuera un diccionario. Las variables identificadas en la operacionalización de variables deben estar definidas en este apartado. Las variables también deben estar ahí. Cada concepto debe tener su respectiva citación bibliográfica. Se recomienda utilizar norma APA, sexta edición. Ya salió la 7, la van a utilizar, está en inglés. Ya salió. Muy bien. Jóvenes, preguntas, comentarios, dudas. Ya todos dormiditos. Buenas noches para los que llegaron tarde. Les dije al comienzo que todos ya debieron haber recibido la asignación de su asesor y que deben contactarlo lo antes posible para ponerse de acuerdo en dos cosas. Uno, en hacerle llegar el documento hasta donde van, y dos, en hacer las asesorías que ustedes consideren necesarias o pertinentes para ir mejorando el proceso de su investigación, dándole forma o obteniendo las indicaciones necesarias. Yo sé que a mí, por ejemplo, varios me han pedido indicaciones, pero que se salen un poquito de mi resorte y que ahora sí con su asesor las pueden dilucidar más. No quiere decir esto ahora que no me puedan consultar a mí de algo. Siempre estaré dispuesto para atenderlos en la medida de lo posible. Solamente que ahora tienen ya un asesor específico para cada uno de ustedes. Así que Profesor, disculpe, creo que aprovechenlo. a mí no me han, bueno, a nuestro grupo no nos han asignado, o bueno, a mi correo no ha llegado nada. ¿Ustedes están haciendo trabajo de grado? Artículo científico. Es por eso. Los artículos científicos no son trabajo de grado. Los asesores son asesores de trabajo de grado. Por eso los que están haciendo artículos científicos no se les asigna asesor. Es ese detalle. Bueno.
bueno, voy a parar la grabación para que no quede tan pesada. Jóvenes, aprovechen, nuevamente les recuerdo, estamos ya finalizando semana 8, aprovechen todo lo que puedan el asesor y quémense las pestañitas un rato, aprovechen el tiempo,